A Él, gloria a Dios. Yo quiero que vaya conmigo en esta mañana a la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vaya conmigo a la segunda epístola del apóstol San Pablo de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. En lo que lo busca, le damos la bienvenida a todos los que nos están visitando el día de hoy. Que Dios bendiga sus vidas, amén. Así también como aquellos que nos están viendo por las redes sociales, que Dios bendiga su vida en este día, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Algo bien interesante el día de hoy, hablando la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, y yo quiero que vaya conmigo al versículo 15. Amén. Vamos a leer segunda de Timoteo 2:15. Si lo tiene, me lo puede indicar con un fuerte amén. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una vez más, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra en esta mañana. Bendecimos tu nombre en alto, Dios. Y en estos momentos nos ponemos en tus manos, Señor. Sé tú hablando a tu pueblo en este día, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Puede tomar los asientos en esta mañana. Amén. Hablando la palabra de verdad. Timoteo, ¿verdad? Era un joven, aleluya. Y Pablo le escribe a Timoteo y le empieza a dar a Timoteo le empieza a dar indicaciones, y la carta era para el beneficio de él, porque venían situaciones y habían situaciones que se estaban dando en la iglesia donde, ¿verdad?, Timoteo no tenía nada que involucrarse. Y esto es algo, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos va a ir enseñando el día de hoy. Cuando vamos viendo el capítulo 2 y estamos leyendo la palabra de Dios, una de las cosas que hace Pablo a Timoteo, o que Pablo le indica a Timoteo, es, ¿verdad?, que use la palabra de verdad. Y esto es bien importante como iglesia. En esta mañana, el día de hoy, ¿verdad?, en la clase de Discipulado 2, hablamos sobre la lengua. Amén. Y hablábamos cómo la lengua, dice, ¿verdad?, Santiago, siendo un miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, puede manejar y puede destruir, como puede construir algo. Un pequeño miembro de nuestro cuerpo, cómo puede llegar a ser, aleluya, un instrumento, ¿verdad?, para poder ser de bendición a alguien más, como también ser de destrucción para alguien. Nos miramos en esta mañana, ¿verdad?, como una lengua, ¿verdad?, que es profana, ¿verdad?, que solamente habla obscenidades, habla chismes, habla, ¿verdad?, envidias, habla cosas de, ¿verdad?, que no tienen nada que ver. Puede destruir la vida de una persona. Nos hemos dado cuenta de situaciones en el mundo afuera, como, ¿verdad?, el día de hoy lo que sucede en las escuelas, lo que es el bullying. Amén. Para aquellos niños que han pasado por bullying, o las personas que han pasado por bullying, cómo es que simplemente palabras pueden herir y pueden llevar al suicidio a otro niño. Amén. Y esa es lo que puede hacer simplemente un comentario, una sugerencia, una idea que se nos ocurra por el momento y que la podamos sacar y decir con nuestra lengua, y podemos destruir a muchas personas. Bien importante, hermanos, y bien interesante que la iglesia no se meta en este tipo de situaciones. Y en la clase, ¿verdad?, para los que no vinieron, pues
Se las recomiendo que vengan a las clases porque estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo, ¿verdad? La iglesia no puede ser partícipe de las cosas que están, ¿verdad? Que hay en el mundo, de las cosas, ¿verdad? Que pueden llevar a alguien a que su vida sea destruida, porque entonces estamos haciendo la obra del diablo. Porque el diablo, dice la palabra de Dios, que vino para matar, hurtar y ¿qué? Y destruir. La iglesia no está para destruir a alguien más. Y muchas veces lo hacemos con nuestra forma de hablar, con las cosas que decimos, con las cosas que los chismes. Es que yo escuché y les decía, les daba el ejemplo a los hermanos que estaban en la mañana, que cómo es que el chisme va creciendo, o cómo es el chisme funciona. Y les digo, funciona como ese teléfono descompuesto. ¿Alguien ha jugado teléfono descompuesto? ¿Alguien lo ha jugado? Cuando una persona dice algo, ¿verdad? Pero se lo cuenta a alguien más. Y esa persona se lo cuenta a alguien más. Y luego a alguien más. Y cuando llega al final de la persona, todo está distorsionado. Y funciona así es el chisme de algo que quizás no era nada. Se hizo algo grande. Y no solamente, ¿verdad? Afecta, ¿verdad? No solamente todas esas cosas, ¿verdad? Que se le agregaron o que se le aumentaron a ese chisme. Se hace algo grande y afecta a la vida de quien se está hablando. Entonces, una de las cosas que Pablo está haciendo con Timoteo y le está diciendo aquí, tienes que hablar la palabra de verdad. Y una de las cosas que vemos es que le dice, si quieres ser ese obrero aprobado, que esa es la pregunta, ¿verdad? Que me gustaría hacer en esta mañana. ¿Cuántos quieren ser obreros que son aprobados por Dios? Usted quiere ser un obrero aprobado de Dios. Una de las cosas en las cuales la iglesia o cualquier obrero aprobado de Dios no puede ser partícipe de verdad, de mentiras, de chismes, de problemas, ¿verdad? Que se dan allá afuera. Hermanos, una de las cosas me da risa porque ahora que había las elecciones, hermanos, hay personas que se peleaban porque unos van de acuerdo, otros no van de acuerdo con el gobierno. Y hermanos, la gente se peleaba. Había muchas discusiones, muchas contiendas. ¿Por qué? Porque unos iban de acuerdo, otros no iban de acuerdo. Unos tenían sentimientos muy profundos, otros no les importaba. Y había gente, ¿verdad? Que usted se daba cuenta que a unos bien exagerados decían, no, que este no. Y otros bien exagerados, no, que este sí. Y luego tenía otras personas que no les importaba nada. Y una de las cosas, ¿verdad? Usualmente la iglesia no se mete en política. Amén. ¿Por qué? Porque son cosas que a veces, hermanos, no nos van a llevar a nada. Porque creemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es algo que mucha gente empieza a ignorar. La gente empieza a ignorar lo que la palabra de Dios enseña. Y para aquellas personas, hermanos, que dicen, hermano, ¿y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que Él es el que pone y quita reyes. Muy poquitos no sabían eso, yo creo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Dios tiene el control de todas las situaciones que están pasando cualquier persona, incluyendo el gobierno, incluyendo los Estados Unidos, México, de cualquier país que usted sea. Déjeme decirle una cosa, la palabra de Dios me enseña a mí que Dios tiene el control de todo. Amén. Mientras unos se peleaban que sí, que vamos a votar por este, vamos a votar por el otro, y otros no vamos a votar por este, ni tampoco vamos a votar por el otro. Y en los mismos cristianos había ese tipo de situaciones. Déjeme decirle que yo vi hermanos estar ahí discutiendo por un presidente, y otros enojándose, y otros ¿por qué lo vas a apoyar? ¿Tú por qué vas a apoyar a este? ¿Y tú por qué vas a apoyar a esta? Y así estaban, hermanos, y discutiendo. Pero ¿saben una de las cosas, hermanos? Que aquí es donde nosotros ignoramos, ¿verdad? La aprobación de Dios, que no conocemos la palabra y no usamos la palabra de verdad. Cuando personas empiezan a hablar, que verdad que sí, o si no, y salen sus propias opiniones. Pero hermanos, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Y es lo que muchas veces ignoramos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no le voy a decir a usted que no vote, hermano. Si usted tiene la oportunidad de votar, ¿verdad? Por algún presidente, vote. Pero hermanos, deje que Dios haga la obra. Que Dios se encargue. Que Dios empiece a obrar. La palabra de Dios nos enseña que Él está al control de todo esto. Y esto es bien interesante. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, el pueblo tiene paz.
Cuando conocemos la palabra de Dios, tenemos seguridad. Cuando el pueblo conoce la palabra de Dios, hermanos, tenemos, hermanos, una tranquilidad, hermanos, que sabemos de que el Dios que servimos, el Dios que usted sirve y que yo sirvo, es más grande que el gobierno, es más grande que cualquier potencia, es más grande que toda necesidad, es más grande de todo lo que venga al mundo, hermanos, y nosotros tenemos que agarrarnos de esa palabra, la palabra de verdad. Y es que, hermanos, no podemos ignorar la palabra de Dios. No se meta en discusiones que no lo va a llevar a ninguna parte. Hable la palabra de Dios y entonces va a entender que, hermanos, que venga lo que venga a la tierra, que venga lo que venga al mundo, que venga lo que venga al país, Dios tiene el control de su vida, de mi vida, y por lo tanto estaremos seguros cuando se habla la palabra de verdad. Cuando no se habla la palabra de verdad, empezamos a entrar en discusiones y contiendas, que era exactamente lo que estaba sucediendo aquí con Timoteo. Y Pablo le está diciendo: no te metas en eso, no seas partícipe de estas cosas. Tú tienes que hablar la palabra de verdad. Y aquí en aquellos tiempos, hermano, no tenían Biblia, pero Pablo le está hablando por medio del Espíritu Santo, le está hablando a Timoteo, le está diciendo: no seas partícipe de esto. En la mañana hablábamos, ¿verdad?, de la forma, ¿verdad?, ¿verdad?, de la lengua profana que entra en esas contiendas y esos chismes. La iglesia no puede entrar en chismes. Amén. No, nadie dijo amén. Hermano, por lo menos diga boing, 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 boing. ¿Cómo dice, hermano? Ándele. Pero hay que, hermanos, sé que interesante, hermanos, que iglesias grandes, hermanos, o iglesias pequeñas, no, el enemigo no le importa los tamaños, pero, hermanos, fíjese cómo el enemigo puede entrar por medio de un chisme y puede destruir las vidas. Cuando no hay palabra de Dios. Y hablábamos en la mañana sobre eso también, hablábamos, y déjeme decirle, el mensaje de hoy no estaba basado en la clase de hoy, pero así se dio que era lo mismo, que se iba a hablar de lo mismo. Y por eso es que estoy usando referencias de la clase de esta mañana, porque, hermanos, y fíjense que como Pablo le está hablando y le está diciendo que no podían, ¿verdad?, ser partícipe de las cosas que estaban pasando en ese momento. Habían personas, hermanos, que creían muy diferente. Habían personas que creían, y aquí ahorita vamos a entrar en eso, pero habían personas que creían muy diferente y andaban hablando cosas que no eran verdad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense el versículo 14. Vaya conmigo al versículo 14, cuando le está diciendo: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántas veces, hermanos, entramos en pláticas que no convienen para nuestras vidas? ¿Cuántas veces entramos en una situación, hermanos, y hablamos de cosas que no tienen nada que ver? Entramos y hablamos y hermanos, y esto es algo donde, ¿verdad?, y Pablo le está diciendo: recuérdales esto y exhortándoles delante del Señor. Que no entremos en este tipo de contiendas, hermanos, porque van a haber contiendas. Va a llegar gente que le va a querer presentar su iglesia, que es mejor que la otra. Van a llegar personas que van a llegar que su pastor es mejor que el otro pastor. Y entran en contiendas, y entran en discusiones, y entran en situaciones en las cuales no tienen que entrar. Van a haber situaciones en las que el mundo, ¿verdad?, el mundo lo va a querer envolver en las pláticas de allá afuera, que el gobierno, ¿verdad?, que la economía, que verdad que van a venir, le van a decir que las situaciones que se están viendo alrededor del mundo, y lo van a querer envolver y a enrollar en todo esto. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no podemos ser partícipe de nada de esto, y Pablo le está diciendo: exhórtales delante del Señor que no contiendan sobre estas palabras. Usted va a dar cuenta que en el gobierno o allá afuera van a haber gentes peleando, ¿verdad?, para que se construyan más árboles, que se planten plantas, que se hagan esto para salvar la madre tierra. Así le llaman, ¿verdad? Que hay que salvar la madre tierra. Y usted va a dar cuenta a otras personas que dicen que todo eso es una falsedad, que esto es una mentira y todo esto. Y entran las personas y empiezan a tomar posiciones. Usted no puede tomar una posición, hermanos, que no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Hay mucha gente que está preocupada porque, ay, hermano, la capa de ozono se está destruyendo. Ay, hermano, tantas enfermedades que hay, hermano, que esto y que el otro. Pero, hermanos, olvidan lo que la palabra de Dios nos enseña.
Y es que su vida y mi vida están en las manos de Él. Olvidamos, hermanos, y nos agarramos malos comentarios, agarramos mal las noticias, agarramos malos chismes antes que agarrar la palabra de verdad. Y pensamos y creemos que nosotros podemos caminar con ese tipo de pensamiento. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo: exhórtales, no podemos entrar en ese tipo de contiendas. Y muchas veces, hermano, usted puede decir: hermano, yo no peleo con nadie. Pero muchas veces peleamos con nosotros mismos. Muchas veces nos empezamos con la duda, con la preocupación. ¿Qué va a pasar de mí si la economía se cae? ¿Qué va a pasar conmigo si me van a mandar para México o me van a mandar para otro país? ¿Qué va a pasar de mí? Y empezamos con unas contiendas en nosotros mismos, luchando, con luchas internas, pensando: ¿y qué voy a hacer? ¿Y si me mandan? ¿Y si esto pasa? ¿Y si me quitan la casa? ¿Y si me quitan el carro? ¿Y si me pasa esto? Aquí está la palabra de Dios de verdad, que te está diciendo el día de hoy: no confíes en las noticias, no confíes en el gobierno, no confíes en la agencia de carros, no confíes en el banco, confía en mi palabra. Si tú eres un hijo de Dios, tienes las promesas de parte de Dios también. Yo no sé si lo sabía, pero si usted sirve a Dios y está buscando a Dios, usted lleva las promesas de Dios consigo. Por lo tanto, ¿por qué hay que temer? ¿Por qué hay que preocuparnos? ¿Por qué hay que afanarnos cuando Dios tiene el control de su vida y de mi vida? Venga lo que venga más adelante, Dios tiene el control. Dios va a hacer el milagro. Si usted se pone en las manos de Dios, aunque usted no se meta en estas contiendas, va a ver la mano poderosa rescatando su vida, ayudándolo, sacándolo adelante. Eso es lo que hace Dios. ¿Por qué? Y déjeme decirle, está aquí en la palabra. Aquí está en la palabra, pero no leemos la palabra. No estudiamos la palabra, no queremos obedecer a la palabra, ignoramos la palabra. No, hermanos, aquí está la palabra que le está diciendo: yo estoy contigo, yo soy tu ayudador, yo soy el que te voy a bendecir, yo soy el que te voy a prosperar, yo soy, Él es, aleluya. Y hermanos, ¿qué es lo que sucede? La iglesia está más preocupada por lo que está pasando allá afuera. Pero todos queremos ser obreros o pruebas. Ay, Señor, yo quiero que tú apruebes lo que yo hago. Pues entonces agárrate la palabra. Deja de estar ahí peleando contigo mismo. Si te deportan, si no te deportan, si te llevan aquí, si te llevan allá, si te agarran, si te para el policía. No se preocupe de eso. Sirva a Dios. Busque a Dios. Agárrese de la palabra de verdad. Vemos en el versículo 16, vamos a brincar al versículo 16, dice: mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y fíjese lo que dice ahí en el versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Se estaba dando la situación, hermanos, porque se estaba enseñando y se estaba predicando, o más que nada enseñando cosas que no eran la verdad, que no eran de la palabra de Dios. Se estaban dando situaciones, y lo que está haciendo, ¿verdad?, las palabras, ¿verdad?, de personas que enseñaban, ¿verdad?, que iban en contra de la palabra de Dios. Dice que él iba como una enfermedad, aleluya, los iba a atacar, los carcomerá, dice, como gangrena. Poco a poco te va a ir consumiendo. Las malas noticias que oyes a veces te va a consumir si no estás basado en la palabra de Dios. Yo no le digo que no escuchen noticias. Yo en lo personal, yo me gusta ver las noticias para ver cómo va toda la cosa y compararlo a lo que la palabra de Dios me enseña. Pero hay muchos que ven noticias y no conocen palabra. Y agarramos la noticia, y ¿qué es lo que hace la noticia? Que la noticia nos empieza a envolver. Y nos empieza a infundir miedo. Y nos empieza a infundir, ¿verdad?, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Y nos empieza a consumir. Y nos empieza a llevar a una amargura, a una tristeza, a una desesperación. Lo mismo pláticas que hay entre los mismos hermanos. Empiezan: ¿y qué si esto? ¿Y qué si lo otro? Ay, hermano, pues pobrecito de ti. En la mañana estábamos hablando. Usted puede usar su lengua para poder construir o para poder destruir. Y como iglesia tenemos que entender eso, hermanos. Ya tenemos con el mundo que nos está alrededor, queriendo destruir nuestra fe, queriendo robar nuestra fe, queriendo, ¿verdad?, sacudir, ¿verdad?, nuestras vidas y ponernos en una trampa donde vamos a estar amargados todo el tiempo. Pero la palabra de Dios nos enseña que nos ha traído libertad.
Y las pláticas que a veces, hermano, tenemos a veces con amigos, compañeros, incluso miembros de la iglesia, pláticas que tenemos y que a veces las pláticas, en vez de edificar nuestra vida, nos van destruyendo. Cuando hay pláticas ahí donde nadie sabe, cuando llegas a la casa de alguien y lo primero que empiezan a hablar es hablar del pastor. Ouch, ya hice yo. Cuando se empiezan a hablar, es que el hermano, es que yo puedo predicar mejor que el hermano. No sé para qué lo ponen ahí, si ni siquiera sabe hablar el hermano. Me deberían de poner a mí. Amén. Yo hago mejor el trabajo. Pláticas que a veces no van de acuerdo a la palabra de Dios. Es que yo tengo más experiencia que el hermano. Yo no sé para qué lo tienen ahí. Que me pongan a mí. Yo puedo hacer el mejor trabajo. Es que los hijos del pastor. Es que la esposa del pastor. Y empezamos a hablar y el enemigo empieza a influir en las mentes, en aquellas personas que están alrededor escuchando, y empieza a destruir. Porque el enemigo va y te dice, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Y usted empieza a ponerse de acuerdo con esa vida, con esa persona, con ese comentario que se ha dicho, y empieza a ponerse de acuerdo y empieza, sí es cierto, ¿verdad? Es que los pastores, es que los hermanos, que esta hermanita, que este hermanito. Y empezamos, aleluya, a entrar en esas situaciones donde el enemigo va atrapando y te va engañando y te va diciendo, y empieza, hermano, a causar una división y empieza a causar que tu vida ya no esté bien con Dios. ¿Por qué? Porque vas de acuerdo con lo negativismo que alguien te dijo, con el pecado o el chisme de alguien más, y tú te pusiste de acuerdo en eso, y tu vida entra en una red y quedas atrapado por los chismes, los comentarios negativos que hay allá adentro, en una casa o en la calle o donde se hayan reunido, y empieza el enemigo a atacar y a destruir las vidas. La palabra de Dios nos enseña que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Por lo tanto, cosas que no son agradables a Dios, conversaciones que no lo van a llevar a ninguna parte, hermano, tenemos que tener cuidadoso y empezar a rechazar lo que es negativo, todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. Para que usted pueda decir, ¿saben qué? El pastor no es perfecto, pero una cosa sí le puedo decir: mi responsabilidad como miembro es de clamar la misericordia de Dios por él. Pero no, hermanos, a veces nos decimos, sí, cierto, el pastor es, pastor. No, conozca la palabra de Dios, que nos enseña a orar por vuestros pastores. No es solamente conocer la palabra de Dios, pero a practicarla y decir, hermano, el pastor recibe también ataques del enemigo. Y comentaba yo con una hermana, todos los que a veces ministramos acá, hermanos, recibimos ataques y quizás usted no los ve, pero los que hemos estado acá arriba ministrando, los que hemos estado acá arriba, los que cantan, los que tocan, todos reciben ataques del enemigo. Para muchos de nosotros es fácil criticar. El hermano, a Abraham se le fueron los gallos, o ¿verdad? Se le fue en el piano, ¿verdad? Y criticar, pero no sabe el ataque que a veces hay acá arriba. A veces hay ataque que el enemigo quiere, pero aquí uno está echándole ganas para que usted sea de bendición, para que usted pueda recibir bendición de parte de Dios. Y mientras alabamos y glorificamos el nombre de Dios, mientras traemos la palabra, que usted pueda recibir una palabra, el enemigo quiere detener esto, porque lo quiere mantener atrapado, lo quiere tener ignorante de la palabra de Dios. Pero hermanos, aquí está la palabra de Dios. Estamos hablando que cuando hable la palabra de Dios. Que cuando predique la palabra de Dios. Les hemos dicho, hemos estado hablando en las clases, cuando usted hable, no hable de la iglesia, no hable del pastor, predique a Cristo, hable a Cristo, porque la palabra nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. No hable de la iglesia, no hable del pastor. Es que en la iglesia, qué bonita iglesia, qué bonito predican, qué bonito tocan. No predique de la iglesia, no predique del pastor, no predique, ¿verdad?, del que canta. Predique a Cristo Jesús. Predique a Cristo Jesús. Cuando usted habla la palabra de verdad, cuando usted empieza a hablar a Cristo, hermanos, su vida se beneficia y beneficia a aquella persona que lo está escuchando a usted. Pero usted destruye cuando empieza a criticar, a murmurar, a hablar mal de alguien. Cuando empieza el chisme y no solamente lo escucha, sino que le aumenta a usted de más. Y destruye las vidas. No solamente, y usted piensa, no estoy diciendo nada más, yo nomás estoy contando lo que a mí me contaron. No,
No está contando, está destruyendo la vida de alguien más. ¿Y sabe por qué? Porque la vida de usted ya fue destruida por lo que usted escuchó. Y el que destruye a los demás. Ahí esa es la obra del enemigo. Satanás sabe a dónde va. Satanás sabe cuál es su destino final. Y por lo tanto quiere llevarse a todos los que él pueda. Y lo mismo hace cuando llega el chisme, el comentario negativo, la falsedad, la mentira al corazón del hombre, del cristiano. Y empieza, ay sí, el pastor, ay sí, el hermano, ay sí esto. Empieza a destruir, ya está destruyendo su vida. Y ahora usted al compartir eso, empieza a destruir la vida de alguien más. Cuando vemos aquí la palabra ¿verdad? Fileo y a Emineo, que eran dos personas que estaban enseñando, y en el versículo 18 fíjese lo que dice, que se desviaron de ¿qué? No dijo se desviaron de la iglesia, no dice se desviaron del comentario del pastor, dice se desviaron de la verdad, se desviaron de Cristo, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Cuando llega Himeneo y Fileto, hermanos, que son personas que empezaron a enseñar que la resurrección ya no iba a haber ninguna otra resurrección, que la resurrección, aleluya, hermanos, verdad, ya se había efectuado, o sea, diciendo ellos que ya no iba a haber una resurrección de muertos. Cuando la palabra nos enseña, verdad, que cuando la trompeta suene, dice que los muertos resucitarán primero. Y cuando habla de la segunda muerte, que va a haber una resurrección de aquellos malvados, aleluya, porque déjeme decirle, aún los malvados van a tener otra resurrección, muy diferente a la suya y a la mía, ¿verdad? Sí. Dice que será la segunda muerte donde irán a una condenación eterna. Y los que hemos sido resucitados con Cristo, ¿verdad? Le veremos y le recibiremos a Él. Si llegáramos a morir antes de que Él venga, dice que resucitaremos primero. Pero aquí estaba hablando de estos dos personas que decían que no había resurrección. Y hermanos, el problema de que ellos estuvieran hablando de que no iba a haber una segunda resurrección, estaban negando que Cristo había sido resucitado. Estaban negando, ¿verdad?, que Cristo había resucitado, porque si Él murió entonces ya y no hay resurrección, entonces ¿qué pasó? Entonces Cristo no valió todo lo que el sacrificio, entonces, porque ellos decían, no, es que ya no hay resurrección. Y esto es lo que estaba hablando de estas dos personas que estaban enseñando y estaban trastornando la fe. Y esto es lo que hace cuando no hablamos la palabra de Dios, cuando no hablamos la palabra de verdad, vamos destruyendo y vamos trastornando la fe de muchas personas. En la mañana hablábamos sobre esto, cómo con nuestra misma lengua podemos nosotros destruir la vida de alguien. Como si usted, hermanos, empieza con su lengua, usted empieza a glorificar el nombre de Dios y empieza a hablar de Cristo. Lo que usted está haciendo, está edificando la vida de alguien más. Qué bonito, hermanos. Y ayer estábamos, ¿verdad?, en el cumpleaños de Viri, allá en el rancho, hermanos. Y estábamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Y una hermana estaba con nosotros y empieza a decir, ay, hermanos, qué bonito es hablar la palabra de Dios. Y sí, es precioso. ¿Por qué? Porque nuestra vida se va edificando. Su vida se va edificando. Y usted puede ver en las personas cuando la palabra de Dios empieza a caer en el corazón, empieza uno a edificarse, empieza uno a crecer, empieza uno a gozarse. Y hermanos, usted no entiende, si no sé, espero que sí me esté entendiendo lo que le digo. Pero cuando comemos la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, nuestro mismo cuerpo se empieza a regocijar. Hay un gozo diferente. Yo le voy a decir una cosa, el día de ayer yo me sentía un poco cansado, pero empezamos a hablar la palabra de Dios y no sé de dónde me agarraron fuerzas. Porque esto es lo que hace la palabra de Dios, trae vida. La palabra de Dios trae vida. Por lo tanto, hermano, usted quiere dar vida a alguien más, hable la palabra de verdad, hable de Cristo, hable del Señor. Déjese de las cuestiones que no tienen nada que ver, como, ¿verdad?, la economía, la política, todas estas cosas que no van a edificar la vida de alguien más. Háblele a aquella persona que está desesperada y dígale que Cristo es la esperanza, que Cristo es nuestra fuerza, que Cristo es nuestro refugio, y dejar a un lado las cosas que en este día quieren destruir su vida y mi vida. Precioso ver, hermanos, cómo puede experimentar el poder de Dios, que cuando hablamos la palabra nuestro corazón se goza. Y yo sé, verdad, que los que estábamos en la mesa y platicando, yo sé que nos estábamos gozando con la palabra y estábamos edificando a alguien más.
Y estamos ayudando a alguien más. Y muchas veces no sabemos lo que personas están pasando. Pero déjeme decirle que cuando usted habla la palabra de Dios, trae vida a esas personas. Y esas personas agarran fuerza de donde cuando se sentían que no tenían fuerzas. Agarran fuerza. ¿Por qué? Porque es la palabra que está edificando el corazón de la vida del hombre. Por eso la importancia de que, hermanos, no hablemos del pastor. Es que el pastor predica bonito. Vaya a mi iglesia porque ahí predicamos bonito. No. Predique a Cristo Jesús. Es que mi iglesia hoy es chiquita pero preciosa, bien cómoda. No, no predique de la iglesia. Predique a Cristo. La mejor comodidad que va a tener es Cristo en el corazón del hombre. Predique a Cristo. Versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son del Señor? Amén. Este es su sello. Este es el sello. Y el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Por lo tanto, si usted es del Señor, fíjese lo que está diciendo: apártense de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo, no sea parte del pecado, no sea parte de la maldad, no sea parte de las cosas que vengan a su vida. Si usted invoca el nombre del Señor, apártese del pecado, apártese de la maldad, apártese del chisme, apártese de las cosas negativas que vengan a su vida y siga a Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande, y me llama mucho atención esto, hermanos, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Les hice yo la pregunta al principio: ¿cuántos son obreros aprobados de Dios? ¿Cuántos quieren ser obreros aprobados de Dios? Pero me llama mucho la atención este versículo 20, y era básicamente el que iba a usar para empezar la predicación, pero porque me llama mucho la atención que dice: en una casa, en aquellos tiempos, hermanos, obviamente no había, ¿verdad? Como hoy en día, los vasos de foam, los de, ¿cómo se dice? Foam. Desechables, ¿verdad? Cucharas desechables. En aquellos tiempos había, si era una casa grande y era de una persona acomodada, digamos, de dinero, habían utensilios de oro, utensilios de plata, que eran utensilios honrosos. Cuando llegaba alguna persona, le podían servir en un plato de oro, un plato de plata. Pero dice que también había utensilios viles, que eran para usos, ¿verdad? Yo no sé cuántos se acuerdan. Yo creo que no muchos, porque pues no muchos no son tan grandes como yo. Pero ¿cuántos se acuerdan, hermanos? No, Luis, no te vas a acordar, tú estás muy joven, Luis. De las basinicas. Ah, ¿verdad? Si saben varios, si nos acordamos de las basinicas, ¿verdad? Eran para usos viles. Portable parties. Para que me entiendas, pero no chiquitos para las recámaras. Pero eso era lo que se usaba. Le digo a Luis porque yo sé que Luis está bien joven, ¿verdad? No, para que me entienda Luis el día de hoy, ¿verdad? Pero eso es lo que era. Esos utensilios, ¿verdad? Que había para usos viles. En el caso como las basinicas. En aquellos tiempos cuando llegaba una persona visitante, aleluya, a la casa de una persona, era por costumbre lavarle los pies a esa persona, quitarles el polvo de sus pies a aquel visitante que llegaba, ¿verdad?, a la casa y a visitar, y le lavaban los pies, y había utensilios que usaban para eso, como ya hablábamos de las basinicas y otras cosas, ¿verdad?, que podían usar, que eran cosas viles. Y déjeme decirle, hermanos, que entendamos este punto tan interesante, que en la casa del Señor vamos a encontrarnos con gente, ¿verdad?, que son personas que valen oro, como se va a encontrar con personas que en verdad no quieren, en vez de ser de edificación,
son de destrucción. Y esto es bien interesante. Porque yo quiero en esta tarde, ¿verdad? Siempre me gusta poner el reto, me gusta poner retos para que vaya a su casa y usted vaya orando y vaya pidiéndole al Señor, Señor, ¿soy utensilio de honra o soy utensilio para algo vil? ¿Qué se considera usted? Y le hago yo la pregunta a usted, hermano, por la razón, nos hacemos la pregunta a todos, porque yo también me incluyo en todo esto. Cuando hablamos cosas, ¿somos personas que edificamos o somos personas que destruimos? ¿Somos personas que Dios nos va a usar para llevar su gloria o somos personas usadas por el enemigo para destruir a alguien? ¿Qué es cómo Dios lo está usando a usted, hermanos? ¿Cómo Dios nos está usando en nuestras vidas? ¿Somos utensilios de honra o somos utensilios para algo vil? Y déjeme decirle, hermanos, créame que más cuando que le digo que Dios nos ama tanto y quiere lo mejor para nosotros, pero así como nosotros vamos experimentando la gloria y la misericordia de Dios en nuestras vidas, así también nosotros tenemos que compartirla. Pero déjeme decirle, hermanos, que hay muchos que viven en amargura y lo único que hablan es basura. Gente que viene y ha sufrido, porque yo entiendo, hay gente que ha sufrido mucho y ha sufrido en su vida problemas, situaciones muy difíciles, y lo único que habla es quejar y quejar y quejar, y maldice el día y maldice a la persona y maldice la situación que pasó, y lo único que hace es quejarse y quejarse de las cosas que suceden. Pero déjeme decirle, ¿qué es lo que tú quieres de parte de Dios? ¿Quieres ser un obrero que Dios apruebe? ¿Quieres ser tú usado por Dios para la gloria y honra de Él? ¿O quieres ser una persona que todo el tiempo va a querer destruir la vida de alguien más? Porque déjame decirte, lo que tú comes, lo que tú hablas, lo que tú haces, y todo es mal y negativo, destruye tu vida. No solamente destruye tu vida, sino destruye la persona con la que estás hablando, con la persona con la que estás conviviendo, con la persona que está trabajando contigo. Las destruyes. Por eso, hermanos, el cristiano no puede involucrarse en estas cosas. El cristiano debe de darle la gloria y honra a Dios, que cuando hable una palabra, hace una palabra que exalte el nombre de Cristo, que cuando usted diga algo, glorifique el nombre de Cristo, que cuando usted diga algo sea solamente para glorificar a Cristo. Yo entiendo, hermanos, que hemos pasado por cosas difíciles, hemos pasado por momentos muy difíciles y a veces nos quejamos de todas esas dificultades, pero el tiempo es hoy de que tu vida empiece a comer la palabra de verdad, empiece a vivir conforme a la palabra de Dios, que si tienes un problema lo dejes al Señor, que si tienes algún sentimiento encontrado, pidas la misericordia de Dios y le digas: Señor, cambia mi vida. Que si hay rencores, que si hay tristeza, que si hay malos momentos que pasaste, puedes venir a la presencia de Dios, aleluya, y puedes entregarle a Dios tu problema, tu situación, lo que te haya pasado, aleluya, en un pasado, lo que te haya pasado, y se lo entregas a Dios y puedes decir: Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mi vida, Señor, quítame el dolor, quítame la tristeza, quítame, ¿verdad? Y que tu vida empiece a cambiar para que tú puedas ahora edificar a otros y puedas entender. En la semana pasada yo hablaba con una persona y me llamaba mucho la atención porque ella me hablaba y me decía, esta persona me decía: es que ¿por qué Dios, si siendo tan bueno, por qué permite que pasen esas cosas? Y le dije, una de las cosas que tenemos que entender es que cada vida tiene un propósito en las manos de Dios. Aunque usted no me lo crea y usted diga: ay, Dios, en mí, Dios tiene un propósito para su vida. El día que usted está aquí hoy, porque hay un propósito para su vida. Dios lo ha traído con un propósito para que le conozca, para que pueda vivir vida eterna en Él, para que pueda glorificar el nombre de Dios, para que pueda exaltar el nombre de Dios, para que usted pueda abrir su corazón a Cristo y dejar que Dios haga la obra redentora, aleluya. Dios quiere perdonar tu pecado, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere quitarte el dolor que llevas, aleluya, del pasado. Dios quiere hacer eso. Dios quiere romper las cadenas que te tienen atado a la amargura, a las situaciones que estás ahí sufriendo. Dios lo quiere hacer. Y ese es el propósito de Dios. Yo le decía a esta joven: yo no puedo hablar, aleluya, mucho de las drogas, aleluya, porque yo nunca me metí en las drogas.
Pero hay gente que va a venir y te va a hablar apasionadamente de cómo Cristo vino y restauró sus vidas, cómo Cristo cambió sus vidas, y las drogas que lo tenían atado en un momento fueron las cadenas rotas y fueron libres por la sangre de Cristo. Aleluya. Y le dije a esta persona: Dios, aleluya, tiene un propósito para tu vida. El día de mañana que tú abras tu puerta al Señor y dejes que Dios obre en tu vida y experimentes su paz, experimentes su amor, experimentes cómo Dios quita el dolor del pasado, aleluya, entonces vas a poder tú decirle a alguien más: yo pasaba por lo mismo, pero Cristo vino, Cristo me restauró, Cristo me levantó, Cristo me ayudó, y solamente Él lo puede hacer en la vida del hombre. Y eso es, hermano, que lo que queremos en este día aprender, aleluya, que cada uno de nosotros somos, aleluya, utensilios honrosos. Si usted ha aceptado a Cristo, si usted ha venido a los pies de Cristo, Dios quiere usar tu vida. Quizás el dolor que tienes está muy fuerte en tu corazón, pero aquí está Cristo en este día. Quiere hacerte, aleluya, una persona que ya no hable quejas, que ya no hable dolor, que ya no hable problemas, que ahora puede hablar y decir: mi Cristo me salvó, mi Cristo me ayudó, mi Cristo me restauró. Eso es lo que Dios quiere el día de hoy. ¿Qué quiere ser el día de hoy, hermano? Ser una persona, aleluya, que Dios use como un instrumento, aleluya, de honra. ¿O quiere ser una persona que vea que lo que único que quiere hacer es destruir la vida de alguien más? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere ser instrumento de honra o ser instrumento de vileza? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quieres vivir en tu mismo pecado? ¿Quieres vivir en tu misma amargura? ¿Quieres vivir en el mismo problema? ¿Quieres vivir todo el tiempo quejándote de lo que te pasó cuando eras un niño? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres sanidad de Dios? Dios te lo puede sanar el día de hoy. ¿Quieres la restauración? Dios te puede restaurar el día, hoy en día. ¿Qué es lo que quieres de parte de Dios? Dios está aquí dándote la oportunidad de que tú vengas y le digas: Señor. Una de las conversaciones que hablaba con esta persona, aleluya, esta semana, la persona me decía esta persona: y si mi familia se muere y se va a ir al infierno. Y me decía: y si esta persona se muere, yo me voy a ir al infierno si me muero el día de hoy. Y le decía: Dios te está dando oportunidad. Me decía la persona: es que si yo me muero o mi familia, ¿por qué Dios, si no se van a ir al infierno? Y le dije: es que Dios no es un Dios injusto. Dios en todo momento te va a dar una oportunidad para que conozcas al Señor. Me decía, pero es que si no conocen, digo, a todos se nos ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio. A todos se nos ha dado la oportunidad de entender de que Dios es amor, de que Dios te ama tanto y quiere ser de bendición para tu vida, que Dios quiere traer la paz, la tranquilidad, y más que todo eso, quiere perdonar pecados. ¿Qué quiere hacer el día de hoy, hermano? ¿Qué quiere ser? ¿Instrumento de honra o quiere ser instrumento de vileza? Fíjese lo que dice el versículo 21, ya para terminar. Abraham, vamos a invitar que vaya pasando a Abraham. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué precioso. Porque siempre la palabra de Dios te va a dar oportunidad. Siempre la palabra de Dios nos va a dar oportunidad. Siempre la palabra de Dios nos va a dar, aleluya, esa oportunidad. Y es lo que está haciendo aquí. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si brincamos al versículo 23, empieza a hablar y le dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda.
Aquí es donde empezamos, hermano, con la invitación. Usted puede vivir una vida amargada, agarrada de su pasado, que le está trayendo sufrimiento, dolor, que le está trayendo, ¿verdad?, incomodidad. Usted puede vivir una vida si así quiere vivir. Y hay gente que le gusta vivir amargada, triste, quejándose todo el tiempo. Pero aquí Dios te está dando la oportunidad que le conozcas y que le permitas a Él entrar en tu corazón y que Dios transforme y que quite todas esas cosas. Usted no se puede limpiar por sí solo, necesita a Cristo. Usted no puede venir y decir, pues voy a dejar, ¿verdad?, la amargura. No, por usted misma no puede, por usted mismo no puede. Pero Cristo sí puede hacer la obra. Cristo puede perdonar su pecado. Cristo puede cambiar su forma de pensar. El viernes hablamos esta preciosa clase del evangelismo de la iglesia primitiva. Para los que se perdieron el viernes, muy bonita clase. Pero hablaba del evangelismo y cómo la iglesia primitiva predicaba. Y no crea que la iglesia primitiva sobaba las espaldas de los cristianos, de la gente inconversa. No, les hablaba la palabra. Y les hablaba y les decía: arrepentíos y convertíos. Y veíamos cómo arrepentíos es un cambio de mente y convertíos es un cambio de estilo de vida. Dice: y conviértanse para que vuestros pecados sean perdonados. Dios quiere cambiar tu forma de pensar. Dios quiere cambiar tu forma de ser. Dios quiere perdonar tus pecados. Quiere entrar en tu corazón. Quiere limpiar la amargura, todo lo que hay en tu corazón. Es lo que quiere hacer Dios. Dios está dando una oportunidad. El día de hoy viniste porque Dios te está dando una oportunidad de que vengas. Sé que muchas personas a veces están muy cómodas viviendo en su propia amargura. Ya están acostumbrados, ya es algo muy común para ellos. Pero en este día yo te invito a que experimentes la misericordia y el amor de Dios en tus vidas. En este día yo te invito a que tú puedas experimentar y entender por qué cuando venimos a la casa de Dios, aunque vengamos con problemas y unas situaciones muy difíciles, el cristiano todavía puede levantar sus manos y descansar en la misericordia y el amor del Señor. ¿Cómo es que un cristiano puede venir a la casa de Dios y cantar y poder estar alegre a pesar de que su vida está siendo golpeada por el enemigo y las situaciones, las circunstancias de la vida? Pero el cristiano todavía dice: Señor, gracias, Señor, te adoro. ¿Por qué? Porque la paz que Dios nos da, dice que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Y el gozo que hay en el cristiano no es un gozo que nada más, ahorita me sonrío y es todo. No, dice la Biblia que es un gozo que brota como ríos de agua viva en el corazón del hombre. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace el poder redentor de Cristo. Y yo te invito a que tú vengas y que lo conozcas y puedas experimentar la paz, puedas experimentar el gozo cuando Cristo venga a tu corazón y perdone tus pecados. Esa es la invitación que yo te hago, a que no caigas, a que no seas partícipe de las cosas que el mundo ofrece, de los chismes, de los problemas, de las situaciones que hay, pero que tú puedas experimentar la misericordia de Dios y que tú puedas ser usado como un obrero digno de Dios, que puedas llevar el mensaje y compartirle a alguien más. Yo estaba en esta situación, yo me encontraba en una desesperación, yo me encontraba con ataduras, amarguras y todo esto, pero que puedan tus labios decir: pero vine a Cristo y Cristo cambió mi vida. Pero vine a Cristo y Cristo me cambió mi ser. Pero vine a Cristo y Cristo hizo el milagro que yo anduve buscando por muchos años. Que usted pueda alabar el nombre de Dios, pueda glorificar el nombre de Dios. Y déjeme decirle, cuando usted empiece a hablar la palabra, cuando empiece a hablar a Cristo, déjeme decirle que su entorno va a cambiar. En su trabajo las cosas van a cambiar. En su casa las cosas van a empezar a cambiar. Va a entender que cuando entra a su casa va a sentir la paz de Dios, porque
porque es un lugar donde se alaba y se glorifica a Dios, donde el chisme, los problemas se han quedado atrás, los han dejado atrás y ha dejado que Cristo no solamente entre en el corazón, pero también en su hogar. Y déjeme decirle, ahí usted va a poder experimentar la gloria, va a poder dormir y descansar bien. Ya no va a haber necesidad de pastillas, ya no va a poner necesidad de aromaterapias y pastillas y música para descansar, porque Cristo va a venir y te va a llenar y te va a dar la paz que tu vida necesitas. Te invito a que experimentes, te invito a que tengas la experiencia con Cristo. Abre tu corazón a Él, abre tu vida a Él, y verás cómo Dios va a empezar a glorificarte en su vida, en tu vida. Esa es la invitación. Dios te quiere usar. La mayoría que están aquí ya conocen del Señor, y Dios quiere usar sus vidas como un instrumento de honra. Dios quiere usar tu vida para que tú lleves el mensaje de su palabra a aquella persona que está necesitada. Dios quiere usarte para que ganes una vida para Cristo, y no por competencia, sino por amor, que puedas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida a una persona necesitada que está sufriendo por causa del pecado, y que pueda experimentar el perdón de Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere que de tus labios salga salvación. Dios no te quiere usar para destruir la vida de alguien más. Deja el chisme, deja las contiendas, deja los pleitos, deja las cosas que no son agradables, las malas palabras, las maldicencias, las quejas. Déjalo, suéltalo. De nada te va a beneficiar que todo el tiempo te estés quejando. De nada te beneficia. Al contrario, te está destruyendo. Y destruye a la persona a quien se la estás contando. Habla vida, habla Cristo, habla su palabra, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Póngase de pie en esta tarde, aleluya. Hable la palabra de verdad. Hable la palabra de verdad, aleluya. Siento la presencia de Dios en este lugar tremendo, aleluya. Santo, santo, aleluya. Disponga su vida, disponga su corazón en este día. Si usted, aleluya, se encuentra triste, amargado,